Como dijo nuestro hermano hace un momento, los días viernes estamos en la confesión bautista de fe y vamos a continuar. El sexto capítulo habla acerca de el pecado. Textualmente tiene por título de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y ese es el título del sermón de esta tarde. Cuando hablamos del pecado, quizás por ser algo tan cotidiano y algo en el cual todos nosotros constantemente acudimos o cometemos, le damos muy poca importancia. La realidad es que nos hemos acostumbrado a llevar sobre nuestros hombros algo que es realmente pesado. Es algo que nos está aplastando, que está acabando con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hogares. Pero sí, cada vez que nos preguntan, ¿eres pecador? Todos decimos sí, todos somos pecadores. Tristemente, amigo y hermano, cuando no vemos el pecado con los ojos con los cuales Dios lo ve, estamos rumbo a nuestra propia perdición. El pecado es una doctrina importante, ¿sí? Lo es. Y como dije hace un momento, quizás uno va a la iglesia esperando escuchar gracia, perdón, justificación, rescate. Y sí, mi hermano y amigo, eso es el Evangelio. Déjame decirte que es parte del Evangelio, no es todo el Evangelio. El Evangelio también muestra tu incapacidad para acercarte a Dios. Muestra tu condición. Quisiera en el nombre del Señor que por medio de su palabra puedas entender de que somos pecadores. No parcial, no de forma accidental, no de forma completa. El pecado se ha arraigado en nuestras vidas. El pecado se ha ido y se ha alojado en lo más profundo de nuestro ser. Por lo cual necesitamos de ayuda. Eso, hermanos y amigos, lo que quisiera que en el Señor podamos entender esta tarde. Las divisiones de este sermón son tres. La primera de ellas tiene por nombre la caída del hombre. Primera división, la caída del hombre. El pasaje que vamos a usar como base o como punto de partida va a ser Romanos capítulo 5, versículo 12. La caída del hombre, en la primera parte del versículo 12. Segunda división, los resultados de la caída del hombre. O sea, el hecho de que sea pecador, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué ha producido o a qué me ha llevado el pecado que habita en mí? Porque esto es realmente importante. Los resultados de la caída del hombre. Segunda parte del versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Y por último, creo que esto es vital para el pueblo de Dios, la realidad caída en el hombre regenerado. La realidad caída en el hombre regenerado. Vamos a ver esto a la luz de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 17. Hermano y amigo, en un mundo de caos, en un mundo de dificultades, constantemente nos preguntamos y decimos, ¿dónde está el problema? Quizás decimos, bueno, es el gobernador, es el presidente, es el legislador, el alcalde. Quizá el marido puede decir, mi mujer es el problema, o la mujer puede decir, mi marido lo es, o son mis hijos. Pero como veremos en esta tarde, lo que realmente es el problema del hombre es aquello que está cerca, muy cerca de él. Pero a pesar de estar tan cerca y ser parte esencial de su naturaleza, aún así el hombre lo está ignorando. ¿Qué es esto? El pecado. El pecado. Y quisiera leer Romanos 5, capítulo 12, y que me acompañara y así entraríamos a la primera división, la caída del hombre. Vamos a leer solamente la primera parte de este versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre. Hasta ahí, hemos hablado hasta ese momento, hasta esa parte. Y entiendo el contexto en el cual estoy leyendo la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, y como conocemos es un tratado teológico. Habla de las doctrinas esenciales e importantes. Y la forma con la cual el apóstol Pablo comienza aquí es por tanto. El apóstol Pablo ya ha declarado y ha dicho
la condición del hombre, pero ahora quiere nuevamente hacer mención a ello y dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Esta afirmación da luz a entender y da la respuesta a la pregunta de por qué yo soy pecador. Sabemos, sí, todos somos pecadores, todos fallamos, todos erramos el blanco, todos hacemos malas acciones, pero ¿por qué lo soy? ¿Quién me ha dado esto? ¿Por qué razón ha sucedido esto? Pablo dice, por un hombre. Quizás a su memoria, si ha escuchado o ha leído el libro de Génesis, puede decir, ¿ese hombre fue Adán? Sí, fue Adán. Y Pablo dice, por ese hombre, ¿qué sucedió? El pecado entró al mundo. ¿Pueden tener por un momento esto entró? O sea, se introdujo a la creación de Dios. Si yo digo, voy a entrar a su casa, ¿por qué razones? Porque estoy fuera de ella, ¿no? No tiene sentido decir, voy a entrar si estoy adentro. Así que lo que Pablo dice, el pecado entró al mundo. Hermanos, como vimos el viernes pasado acerca de la creación, Dios creó todo absolutamente bueno. Muchos dicen, bueno, Dios fue el que creó el mal porque el mal existe, Dios no hace nada a cambio, no está haciendo nada. No. Dios creó todo bueno, todo fue perfecto. El Señor luego de haber creado, lo dijo 2 veces, todo ciertamente es bueno. Y déjame decirte que cuando Dios creó a Adán y a Eva eran hombres perfectos. El pecado no moraba en sus vidas. Por eso el título de esta primera visión es La caída del hombre. Nuevamente hago mención a algo lógico, algo obvio. No te puedes caer al menos que estés parado. No tiene sentido, me caí estando en el suelo. Te caes porque estás de pie. Puédame decirte que Dios creó al hombre bueno, perfecto, santo, apartado, ajeno al mal. Esa fue la condición y el estado en el cual Dios creó al hombre. Pero ¿qué sucedió? Porque no hay tiempo, no voy a leer los capítulos de Génesis, pero voy a decir algo que usted ya sabe. El hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecieron el consejo de Dios. Le dieron la espalda a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo, ok, ahora ese es mi consejo, que es no comas de ese árbol. O sea, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, está bien, te entrego a la inmundicia, a tu maldad. Es algo muy similar a lo que Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos cuando dice que el hombre, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas creadas, o sea, por medio de la naturaleza, ¿qué hizo el hombre? Rechazó la gloria de Dios y la reemplazó por gloria de las cosas creadas. Por el hombre, por animales, igual a idolatría. Eso es lo que sucedió con el hombre. Y eso fue lo que sucedió en el principio. Adán y Eva, el hombre, por decirlo así, fue creado para depender del consejo de Dios. Esa idea de que el hombre es independiente, autónomo, es una idea y una doctrina contraria a la verdad de Dios. Déjame decirte, amigo y hermano, que incluso antes de la caída, o sea, antes que el pecado entrara a la escena del mundo, el hombre necesitaba del consejo de Dios. Lo mismo que hizo Adán y Eva, lo seguimos haciendo. Cierro mis oídos y cierro mi corazón a su palabra. Lo seguimos haciendo. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo con 2 cualidades distintivas y creo que importantes en cuanto hace referencia al pecado. Y estas son, y la voy a citar, y de hecho esto fue producto del estudio de un gran teólogo, San Agustín, de Hipona. Él dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, estos hombres fueron creados al principio y estos hombres tenían el posse peccare. Esto es latín y lo que significa la palabra el posse peccare es que Dios creó al hombre con la capacidad de pecar. Y esto lo sabemos por el hecho de que el hombre pecó, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios creó al hombre justo, perfecto, bueno, pero le dio la posibilidad de transgredir y desobedecer su consejo. La otra cualidad, lo otro que tenía Adán y Eva era que tenían el posse no peccare. O sea,
Tienen la posibilidad de violar el mandato de Dios, pero también tienen la posibilidad y la capacidad de no pecar, o sea, de no transgredir la ley de Dios. Y teniendo estas dos posibilidades, ¿sabe qué hizo Adán y Eva? Fueron al pose pecare. Teniendo la capacidad de pecar, pecaron, desobedecieron el mandato del Señor. Y quizás usted escucha la palabra pecado, ¿qué significa el pecado? Pues la palabra pecado viene de la palabra martia en el griego, usada en el Nuevo Testamento, para hacer mención a una ilustración bastante quizás conocida, como es un arquero. El arquero agarra su flecha y agarra su arco, lo extiende y apunta a su objetivo. ¿Pero sabe qué hace mención esta palabra? Que el hombre agarra su arco, agarra su flecha, apunta y ¿sabe qué hace? Siempre falla. Siempre fallamos. La palabra pecado significa eso, errar al blanco. Y en este caso el blanco es el estándar que Dios ha colocado, es la ley de Dios. Pero claro, este es el resultado del pecado en nuestras vidas. Así que habiendo dicho y habiendo aclarado de que Dios creó al hombre perfecto, bueno, santo, apartado del mal, pero aún así el hombre decidió pecar, hablemos entonces del resultado de esta transgresión y desobediencia. Vamos a la segunda parte del versículo 12 y dice, y por el pecado, dice, la muerte. También así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, dice aquí el versículo 12 del capítulo 5. Y ya en los resultados del pecado, lo primero vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la incapacidad del hombre para hacer el bien, siendo pecador. Vamos a hablar de que el pecado es heredado, o sea, aunque Adán y Eva fueron los que desobedecieron, el resultado nosotros lo obtenemos, lo recibimos desde que nacemos. Y también vamos a hablar de la enemistad y separación de Dios. Hablamos de tres resultados. Incapacidad para hacer el bien, es la condición pecaminosa heredada y también causa o nos lleva a tener una enemistad con Dios, una separación con Dios. Vamos a ver primero lo que dice el versículo 12 y dice que por el pecado la muerte. Hermano, el pecado, ¿sabe qué causa en nosotros? Causa una separación, una enemistad. Y quizás cuando uno lee el libro de Génesis, primeros capítulos, el Señor dice, y si comes del fruto prohibido, ciertamente vas a morir. Y quizás uno leyendo, quizás esperaría que cuando Adán y Eva comen del fruto de forma inmediata, caigan al piso y se mueran. Pero eso es lo que no sucede. Lo que sucede es que Dios, ¿qué hace? Violaron la ley, mi consejo, Dios se los dijo, van a morir. Pero déjame decirte que esta palabra muerte significa separación. Y lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12, dice, y por el pecado, la muerte. O sea, por el pecado, por la desobediencia hay un resultado y es la separación. Es lo que significa la palabra muerte. Así que déjame decirte, hermano y amigo, que el pecado que mora en ti te separa y te aleja de Dios. ¿Acaso esta idea no sea como contraria a lo que nosotros creemos o pensamos? Tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que sí, creo en Dios. ¿Y estás con Él? No, pues claro, Dios es mi amigo, Dios me cuida, me guía, me protege. Pero a mí sí que la palabra de Dios dice y aclara que el pecado mora en mí y que el pecado me aleja de Dios. Así que, amigo, aunque tú digas, yo estoy con Dios, yo estoy con Él, su palabra me dice, tú estás alejado de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque eres pecador. Porque por naturaleza siempre vas en contra de su palabra. Tú puedes decir, ¿en serio? No el simple hecho de no escuchar o no desear saber qué Dios pide de mí, habla del poco interés que tienes de realmente acercarte a Él. El pecado nos separa de Dios.
Quizás la ilustración más clara sea como, bueno, Dios agarró a Adán y a Eva y los sacó del huerto, los sacó de su presencia. Y déjame decirte que es lo que sucede con nosotros como pecadores. Por naturaleza, siendo transgresores, siendo inmorales, pecaminosos, corruptos, no podemos estar en la presencia de un Dios santo, de un Dios justo. Y tú dirás, sí, pero es que Dios es Dios misericordia. Sí, es verdad, Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor, pero no debes olvidar que ese Dios también es santo y también es justo. Entonces la pregunta es, ¿cómo habrás de tener una relación con ese Dios? Pero déjame decirte que la palabra separación, la palabra muerte, nos habla de muchas implicaciones. Quisiera nombrar de forma rápida cada una de ellas. El pecado como resultado produce un distanciamiento, también conocido como una alienación. Y es que el pecado produce separación, pero ¿de qué? Usted puede decir, ¿de qué nos separamos? Bueno, el pecado lleva a que al hombre se separe o se aleje de la creación, de la naturaleza. Se puede decir, pero ¿en qué sentido? ¿Recuerda la maldición que Dios declaró cuando Adán y Eva desobedecieron? Dios le dijo a Adán, y la tierra te va a producir ¿qué? El fruto. La tierra te va a dar todo lo que tú siembres. No, la tierra se va a resistir porque por tu pecado la tierra fue maldecida. Así que hablamos entonces que el pecado separa al hombre de la creación de la naturaleza. Y por eso la palabra dice que la creación gime, ella gime y espera con ansias la restauración de todas las cosas. El pecado también nos separa, y fue lo que hablamos hace un momento, de Dios. El hombre, en su estado de pecado, también produce que el hombre se separe del hombre. Y ahí es donde la respuesta a la pregunta de por qué las cosas están como están es el pecado. Usted puede decir, pero es que mi pareja no está atenta, es infiel, es egoísta, egocéntrica. Eso es pecado. ¿Puede entender eso? Esa hostilidad que hay en tu relación con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos en el trabajo, todo esto da como respuesta, son pecadores. El hombre pecador no solamente viola la ley de Dios, también causa daño a su prójimo. Dios dice, no robarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás, no vas a acostarte con la mujer de tu prójimo. La palabra lo dice. Cuando el hombre desobedece estos mandamientos, ¿sabe qué hace? Le causa daño a su prójimo. Así que el pecado nos lleva a alejarnos de los hombres, de nuestros prójimos. Pero también ¿sabe qué hace el pecado? El pecado en nosotros nos separa de nosotros mismos. ¿Sabe eso? El pecado te aleja de ti mismo. Y quizá por muchas personas te dicen, por eso es importante la autoestima. Hay personas que declaran y dicen, estoy harto, no me aguanto, estoy cansado. Pues bueno, eso es el resultado del pecado. Quizás ves cómo haces las cosas, todo te sale mal, todo es un caos y tú dices, no me soporto. Eso también lo causa el pecado. En conclusión, el pecado nos separa, produce una enemistad con la creación de Dios, con los hombres y con nosotros mismos. En conclusión, el pecado es la respuesta a por qué las cosas están mal. Segundo resultado de la caída del hombre, la incapacidad para hacer el bien. Hace un momento hablé de que el hombre, cuando fue creado en el principio, tenía el posse peccare, la capacidad de pecar. También hablé de que tenía el posse no pecar, o sea, la capacidad para no pecar. Pero ¿sabe qué sucedió luego de la caída? El hombre, como lo dijo San Agustín, ahora tiene el no posse non pecare. El no posse non pecare. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre tiene la incapacidad
para no pecar. Habla de que el poder del pecado está arraigado al corazón del hombre, por lo que es imposible que el hombre no peque. ¿Recuerdas? ¿Eres pecador? Todos somos pecadores. Esta realidad habla, hermano, amigo, que no tienes la capacidad de hacer el bien. No estás en la capacidad de obedecer a Dios. No lo puedes hacer. Quizás tú puedes decir, pero es que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo trato a veces cuando puedo ayudar a esa persona. ¿Cómo tú puedes decir que nadie puede hacer el bien si en mi entorno veo personas que ayudan a otras? Veo a deportistas, cantantes haciendo obras benéficas. ¿Cómo tú puedes decir que el hombre no puede hacer bien? Entiende primero, antes de decir esto, qué es el bien ante los ojos de Dios. ¿Qué es una buena obra ante los ojos de Dios? Cuando habla de la incapacidad moral del hombre, así llama en la teología, no hago mención a que el hombre no puede hacer externamente buenas obras. Sí lo puede hacer. No quiere decir que el hombre no pueda conformarse de manera externa a la ley de Dios. Y esto es conocido como la virtud cívica. Pero cuando Dios habla de una buena obra, de una buena acción de obediencia a Dios, ¿sabe qué es lo que marca la marca distintiva de esa buena obra? No es simplemente hacer de forma externa lo que Dios pide, como por ejemplo ayudar a tu prójimo. Es algo mucho más profundo. Se trata de la motivación que hay en tu corazón para hacer eso. ¿Puedes entender esto? Un hombre maravilloso, un hombre, wow, usado mucho por el Señor, que ya no está con nosotros aquí en la tierra. R.C. Sproul pone una ilustración y decía, el hombre hace buenas obras de forma accidental o por accidente. Y ponía la ilustración de un hombre que manejaba un auto a 90 kilómetros y un policía viendo que el hombre manejaba 90 kilómetros cuando otros iban rápidos por la carretera. ¿Sabe qué hace el policía? Lo detiene, detente por favor. Y no lo detuvo para multarlo, no, para nada. Lo detuvo, ¿para qué? Lo detuvo para decirle te felicito porque estás cumpliendo la ley. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Recibió el premio, las buenas palabras del policía, el policía se va y el hombre sigue manejando 90 kilómetros. ¿Sabe qué hace el hombre? Pasa por un lugar donde decía pasar a 30 kilómetros y el hombre siguió a 90. ¿Pueden tener la ilustración? El hombre de forma accidental, por un momento dado, se conforma de forma externa a la ley de Dios, que es anda a 90 kilómetros. Pero cuando su palabra dice anda a 30, el hombre sigue a 90. Así que si tú compartes o das algo, lo haces porque quizás te agrada o te gusta. Entonces te sientes bien. Quizás tu sentido de culpa, tu conciencia se calma por un momento, pero no lo haces porque realmente amas apasionadamente a Dios. No lo haces porque deseas honrar a Dios. Esa es la realidad. Por eso, la buena obra es aquella que es llevada a cabo en un corazón que ama completamente, perfectamente al Dios que la ha demandado. En pocas palabras, la buena acción o vivir haciendo buenas obras o hacer el bien es hacerla en obediencia a lo que Dios ha determinado. Pero también, déjame decirte, y con esto terminaría la segunda división, el pecado también es heredado. No sé si usted por un momento escuchó, sí, Adán y Eva pecaron, pero ya va. ¿Cuándo fue eso? Hace muchísimo tiempo atrás. Y tú puedes decir, pero ¿por qué si fueron ellos que pecaron y desobedecieron? ¿Por qué aún todavía yo sigo pagando? ¿Por qué sigo pagando? O sea, ¿por qué recibo el resultado de su transgresión? ¿Por qué sucede esto? Esto lo vemos en esa doctrina tan
tan importante, pero quizás hasta muchas veces rechazada o poco comprendida, que habla de la transmisión del pecado. Sí, Adán pecó, pero déjame decirte que Adán estaba simplemente ahí para decir, yo soy el primer hombre. No. Adán y Eva eran representantes de la humanidad misma. Eran representantes. Romanos 5:12, cuando usted lo sigue leyendo, luego del 12, vemos palabras que hacen un contraste. Y es que cuando hablamos de la transmisión del pecado, hay dos posiciones, hay dos escuelas. Primera escuela habla del realismo. La escuela del realismo hace mención a que la única manera en la que Dios puede juzgarnos justamente a nosotros es que nosotros hayamos hecho algo como para estar separado de Dios, como para sufrir las consecuencias del pecado, como es el hambre, las enfermedades, la muerte, el caos. En pocas palabras, ellos dicen, el hombre, aunque no estuvo ahí físicamente, su alma, el alma de todo hombre preexistió en ese momento en el cual Adán y Eva desobedecieron. Ellos dicen, en pocas palabras, que nosotros estuvimos ahí presentes juntamente con ellos. Parece algo, no sé, raro, ilógico, y es que no es lo que la palabra de Dios dice. Pero hay otra escuela que se llama, o tiene por nombre, el federalismo. La escuela del federalismo dice y pone énfasis en el carácter representativo de Adán. Para entender esto tenemos que hablar entonces de lo que sucede en las naciones, en los países. Cada país tiene un representante, tiene un presidente, tiene un cuerpo directivo, tiene un embajador, y cada uno de sus funcionarios, ¿sabe qué hace? Representa la nación. Le hago una pregunta, ¿qué sucede si uno de esos hombres, siendo siendo representantes de la nación, en este caso de Venezuela, toman malas acciones? La respuesta es, vamos a pagar las consecuencias. Si un embajador va a otra nación y hace malos negocios, esos malos negocios van a afectar la economía de Venezuela, en pocas palabras, afecta a nuestra economía. Pues también la palabra me habla del carácter representativo que Adán tuvo en ese momento cuando fue creado y cuando desobedeció. Si Adán era mi representante y Adán pecó, entonces yo también pequé juntamente con él. Si rechazamos esta verdad representativa de que Adán nos representó, entonces también estamos rechazando la posibilidad de nuestra salvación. Porque como vemos aquí en Romanos capítulo 5, así como por un hombre entró el pecado y la perdición a los hombres, también por un hombre, Cristo Jesús, todos los que creen serán salvos. Pasamos a la última parte y con esto estaría terminando. La realidad de la caída en el hombre regenerado. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente. Dice, no anden como ellos, dice el apóstol Pablo. Y dice luego, y vestiros del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Versículo 24. Pablo dice, no anden como los otros gentiles. ¿Pero sabe por qué el Señor dice esto? ¿Por qué lo declara y lo dice? Porque siendo cristianos, siendo rescatados, justificados, aún todavía por naturaleza somos pecadores. Recuerda, tenemos el non pecare, tenemos la incapacidad de no poder hacer el bien. Por lo tanto, siempre vamos a transgredir, vamos a desobedecer el consejo de Dios. Pablo lo hace, Pedro lo hace, el apóstol Juan también lo hace. Siempre hay un llamado de atención a que el creyente se aparte, se consagre para Dios. Déjame decirte que si el pecado no fuera un problema en la vida cristiana, nunca entonces hubiera una demanda a santificarse, a purificarse. Hermano, déjame decirte en esta mañana que es recordar que eres por naturaleza un pecador.
Entonces quizás dirás, ¿por qué tengo que recordarlo? Y esta es la resolución para los hermanos aquí presentes. Porque si recuerdas que eres un pecador y que por ti mismo eres incapaz de hacer el bien que Dios te pide, entonces vas a depender de su gracia. Decimos, sí, Cristo me salvó, soy pueblo de Dios, pero te digo, oras, meditas en su palabra, obedeces su ley, te congregas, buscas aplicar los medios de santificación. Usted puede decir, bueno, a veces cuando me acuerdo, entonces estás olvidando que eres pecador. El pecado, hermano, sigue siendo nuestro enemigo. Y amigo aquí presente, déjame decirte que si no podemos hacer el bien, de que si hemos heredado el pecado y los resultados del pecado de Adán y Eva, y que además de esto, por este pecado estamos separados de Dios, no hay una manera, no hay un camino que no sea Cristo para poder estar cerca de Él. Es importante la verdad de incapacidad, de maldad, de condenación, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, éramos hijos de ira para que entiendas que necesitas de gracia. Sin Dios, sin Cristo no habrá salvación para tu vida, porque por naturaleza eres enemigo de Dios.